El día de hoy les voy a hablar sobre el conflicto armado en El Salvador. Nos dice que la guerra civil salvadoreña fue el enfrentamiento armado que se llevó a cabo entre las fuerzas guerrilleras del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y la Fuerza Armada de El Salvador. Tenemos que el conflicto armado se desarrollaron etapas en las cuales las podemos dividir en tres, que una fue de 1981 a 1984, el desenvolvimiento de la guerra que fue entre 1984 y 1989. Tenemos que la ofensiva y salida negociada se dio en 1989 y posteriormente la firma del Tratado de Paz en 1992. Tenemos que tener en cuenta que las causas del conflicto pues se dieron por la permanencia de un régimen político militar autoritario, la falta de un sistema legislativo representativo, ya que no se veía una ausencia. Uno de estos ejemplos, pues la prensa, el irrespeto sostenible de los derechos humanos, una estructura económica que se profundiza en la desigualdad concentrada en la riqueza en pocas manos de los que manejaban el poder dentro de este país para estos años. Nosotros tenemos que tener presente que los actores que intervinieron en la guerra fue la Fuerza Armada de El Salvador, que era la FAES, que defendía el régimen establecido contra los grupos revolucionarios para este año, concentrados en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que buscaba el cambio social por la vía armada. Tenemos que tener en cuenta que como mediadores estaba la Iglesia Católica, los organismos de derechos humanos que trataron de lograr una salida pronta y negociada al conflicto. ¿Sí? Tenemos que hubo una influencia externa en el que hubo una alta participación de Estados Unidos y la Unión Soviética que tenían intereses e influencia dentro del conflicto. ¿Sí? Tenemos pérdidas. Este conflicto generó pérdidas, al menos 75.000 personas perdieron la vida en la guerra que sufrió El Salvador entre 1979 y 1992, entre estos 12 años en que se dio el conflicto, y se estima que hasta un 80% de las víctimas eran civiles. En muchos de ellos fueron asesinados en hechos que pasaron a considerarse como crímenes contra la humanidad y fueron investigados en el informe de la Comisión de la Verdad de 1993, el cual ya les hablaré posteriormente, dentro del control de convencionalidad y justicia transicional. Tenemos las causas internas, que fueron los fraudes electorales de la década de 1970, que cierran con la vía electoral para las transformaciones, el fracaso de intentos de reformas sociales, represión creciente contra movimientos organizados y de oposición que se dieron en este país. Tenemos causas externas en el contexto de la Guerra Fría. El conflicto armado se internó de manera clara en lo que se denomina conflictos periféricos, ¿sí?, que reúnen a varios países dentro de este conflicto y que miden las fuerzas y las potencias enfrentadas. La guerra obtuvo apoyo, nos dice, pues que Cuba, Nicaragua y la Unión Soviética, y el gobierno por su parte tuvo apoyo directo de los Estados Unidos, el cual tenía intereses dentro de este conflicto, aumentando el suministro de armamento de asesoría militar a este ejército salvadoreño durante este periodo de tiempo, más o menos entre 1984 y 1989. Tenemos que seguir un escenario político, un cambio radicalmente en 1989, ya que para este año llegó por primera vez en la historia a la presidencia el partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista, Arena, fundado en 1981 con la victoria del candidato Alfredo Cristiani, que comenzó nuevamente el diálogo, aunque este se fue abandonado por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Pues ya más adelante les explicaré las rondas que se dieron dentro del proceso de paz y posteriormente los puntos de 1989. Nos dice que los acuerdos de paz dentro de este país en el periodo del conflicto de estos 12 años se dieron acuerdos de paz que fueron el resultado de un largo proceso de negociación entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que se había iniciado a mediados de la década de los 80. Los primeros encuentros de diálogo se desarrollaron en La Palma.
tenemos en cuenta. Entonces, les mencionaré a continuación las rondas que se desarrollaron entre estos acuerdos de paz. La ronda de La Palma se desarrolló el 15 de octubre de 1984, que fue el primer acercamiento entre las partes en conflicto y que dio como resultado un comunicado para las dos partes. Tenemos la ronda de Ayahuelo, el cual manifestaba la disponibilidad de las dos partes para negociar y el compromiso de continuar negociando. Tenemos la ronda de Sensory de San Miguel bajo la mediación de Monseñor Rivera, que ya que tenemos que tener en cuenta que hubo una alta intervención de las potencias, así como de la iglesia dentro de este conflicto. Tenemos la ronda de la Nunciatura Apostólica. En dicha reunión se emitió el comunicado del conjunto de tercera reunión de diálogo, el cual expresaba la voluntad de buscar un cese al fuego y de responder pues por las decisiones tomadas por el grupo, ¿sí? Tenemos los acuerdos para la negociación, pues primero terminar el conflicto armado por la vía política, y tenemos como segundo pues impulsar la democratización del país dentro de los puntos de negociación. Tercero, pues garantizar el intrínseco respeto a los derechos humanos, ya que en la Convención Interamericana de Derechos Humanos pues se pretende que se brinden estos derechos. Pues tenemos que el cuarto punto dentro del diálogo de negociación pues era reunificar la sociedad salvadoreña, ya que se venían presentando hechos de violaciones contra los derechos humanos. Tenemos que parte fundamental dentro de la negociación, el 4 de abril de 1990, en el cual se celebró una reunión de diálogo en Ginebra, Suiza, acuerdos firmados por la finalización de la guerra, ¿sí? Que ya les explicaré posteriormente. El 26 de julio de 1990 se firmó un acuerdo en San José, Costa Rica, el cual fue de vital importancia y que estableció un compromiso para el respeto de los derechos humanos por parte de las fuerzas en contienda, tanto la salvadoreña como el Frente Farabundo Mártir, ¿sí? Poniendo fin a prácticas como asesinatos selectivos y desaparición forzada de personas. Tenemos la firma del conflicto. La firma del conflicto se dio el 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec, que fue un texto completo de los acuerdos que se dieron en un acto solemne con la asistencia de jefes de Estado de países amigos, así como las delegaciones oficiales de negociación. Después de la firma de paz y dentro de este proceso, habían dos organizaciones, el cual era uno la OSUNAL y COPAS. Tenemos que la OSUNAL estaba formada por observadores internacionales y sustentado por las Naciones Unidas, los cuales ejercieron una alta participación dentro de este conflicto, por decirlo así. Tenemos que el COPAS pues estaba compuesta por miembros de todas las fuerzas políticas del país, constituyéndose en la primera comisión multipartidaria en El Salvador, los cuales ejercieron pues una alta participación. Dentro del marco de justicia transicional en El Salvador, pues nosotros tenemos que tener en cuenta que a pesar del proceso que se dio y de la posterior firma de la paz, la consolidación de la gobernabilidad democrática se vio truncada por constantes problemas como las organizaciones urbanas que se fueron formando, a razón de que la población civil pues tomó estas armas después del conflicto. Se aumentaron las violaciones, por decirlo así, la protección de derechos humanos, un sistema electoral obsoleto, una cultura política muy polarizada, un aparato estatal centralizado, una falta de capacidades para negociar y resolver conflictos sociales, asimismo como el proceso que se vio sofocado por la violencia social que se dio después del conflicto. Lo que nosotros podemos tener en cuenta que realmente después de esta firma del proceso pues no se vio no fue como muy buena, ¿sí? Tenemos un programa, el programa de las Naciones Unidas que se desarrolló,
que fomentó una mayor comprensión de la violencia después de la firma del conflicto en 1992, que identificó diferentes factores como instituciones débiles, consecuencias de la guerra civil que dejó pues posteriormente, como lo mencioné anteriormente, la toma de las armas por muchos grupos urbanos y población civil, factores psicológicos, patrones culturales y crimen organizado y el tráfico de armas y narcóticos. ¿Sí? Esto después del conflicto, en el marco de la justicia transicional que se vino manejando en El Salvador. Tenemos que después de 14 años de la firma del Tratado de Paz, el objetivo fue abordar la violencia, abordar este problema de violencia, y que ha sido un foco de los esfuerzos programáticos del programa de las Naciones Unidas que se vino desarrollando desde el 2003. Después de estos años es importante priorizar y tener como parte fundamental que 30 municipios han venido implementando durante estos años la prohibición de armas que afectan directamente a más de 2 millones y medio de personas. Al mismo tiempo se han aplicado planes de control, aumentando la confiscación de armas legales e ilegales. A razón pues de estos grupos urbanos que se han venido desarrollando, ya pues les voy a hablar un poco de lo que fue la Comisión de la Verdad. Esta comisión fue un organismo oficial instituido para investigar e informar sobre las violaciones que se vinieron dando de derechos humanos durante el periodo que se desarrolló esta guerra, durante estos 12 años de guerra, y que se debió enfrentar en contextos de tensión, discusiones marcadas de, de la justicia, de lo legal, la depuración de los cuerpos de seguridad y la memoria, pues entre otros, dentro de este conflicto. La comisión recibió más de 22.000 denuncias, la comisión que se estableció, la Comisión de la Verdad, más de 22.000 denuncias, de las cuales la mayoría se referían a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas, eh, nombres de los hechos, delitos de las instituciones, y pues se pretendía castigar a los responsables de las violaciones de derechos humanos, que ya que se vieron muy reflejados dentro del conflicto que se desarrolló durante estos 12 años. ¿Sí? El Salvador registra 3 sendas y condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones acaricidas y por una pasividad, por así decirlo, de 20 años de desprotección a las víctimas del conflicto, pues ya que no se les brindó como estas garantías judiciales de justicia, verdad y reparación, y también pues se buscaba pedir perdón, ¿sí? Ya que pues el gobierno le dio como una prioridad a estos señores, por así decirlo, que vinieron perpetuando estos actos contra los derechos humanos. Nosotros tenemos que tener como en cuenta, muy en cuenta, que durante estos 20 años se desarrolló una ley de amnistía, los cuales le brindaban una protección a estos señores, lo que no permitía que, por decirlo así, se le diera reparación y verdad a estas víctimas. Ellos vinieron luchando durante estos años porque se les brindara, pues realmente, además de esto, pues se ha puesto el caso de las masacres, así como ejemplo las masacres del Mozote y lugares aledaños, que el Estado debe asegurar que la ley de amnistía general para la consolidación de la paz no vuelva a representar un obstáculo para la investigación. Tenemos que la condena a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Salvador fue condenado por primera vez por violaciones de derechos humanos ocurridos durante la Guerra Civil en marzo de 2005. La Corte Internacional de Derechos Humanos dictó sentencia por la desaparición forzada de las hermanas Serrano Cruz, el cual fue un caso en el que se pretendía reparar a estas víctimas y seguir la condena por el caso Contreras y otros en el año 2011 y finalmente en el año 2012
por las masacres del Mozote y pues lugares aledaños, en el cual se pretendía pues dar reparación. Es importante para nosotros, como conclusiones, pues que se debería reconocer y aceptar expresamente y que se ejerza un control de convencionalidad en la jurisprudencia que imita el cumplimiento de las obligaciones establecidas. Asimismo, como es importante dentro de la celebración de estos convenios con la Procuraduría para la defensa de los derechos humanos y en sentido estricto que esta última se lleve a cabo pues talleres y capacitaciones dentro de los estándares de derechos humanos pues en el ámbito internacional, eh, que se realice un análisis jurídico profundo previo a aprobar proyectos de ley ante el pleno y efecto de evitar que las normas jurídicas emanadas del organismo legislativo contradigan la Constitución como la ley suprema y pues los tratados internacionales ratificados por el Estado salvadoreño que den pues reparación a estas víctimas como tal. Espero que este video sea de su total agrado. Muchas gracias.